las emisoras de la familia Fides, entramos en Cadena Nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País, matinal. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País matinal. Comenzamos la Hora del País correspondiente a este día miércoles 26 de agosto de 2026. Estamos listos y preparados para desarrollar las noticias más importantes que se generaron en las últimas horas y que seguramente estarán marcando la agenda noticiosa esta jornada. Bienvenidos a este espacio que presenta a través de contactos directos con nuestros periodistas que a esta hora ya están listos para establecerlos y presentar desde las ciudades capitales más importantes de los 9 departamentos las noticias. Amigos, desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez. Cielo despejado en la ciudad sede de gobierno. Amigos, es momento de presentar las noticias. Comenzamos con titulares. La Paz a continuación. PDC se divide en 4 facciones. Los denominados resentidos se suman a laristas, rodriguistas y PDCistas. Diputada Hervas cuestiona a Blanco por denunciar mafias en IPFB y la ANH sin identificar a responsables. Deuda con Vitol y Trafigura puede encarecer nuevas importaciones de combustibles. Amigos, es momento de desarrollar las noticias más destacadas. PDC se divide en 4 facciones. Los denominados resentidos se suman a laristas, rodriguistas y PDCistas. Existen varias facciones que esperemos que en el transcurrir de los meses puedan subsanarse, porque de lo contrario se perjudica a la patria. El oficialista PDC reconoce que este frente político está dividido en 3 facciones, incluso 4, y que no hay coordinación con el Ejecutivo para la aprobación de proyectos de ley o para salvar a ministros de la censura. El diputado del PDC, Juan José Torres, explicó a Radio Fides que desde el principio el PDC llegó al poder faccionado en 3 corrientes: rodriguistas, laristas y militantes del Partido Demócrata Cristiano. Esto pasa en todos los partidos políticos, pasa en Libre, pasa en Unidad Nacional y también el Partido Demócrata Cristiano, que ha habido, digamos, el PDC tiene la sigla, pero colocó gente que era miembro de este partido. También el señor Lara colocó a gente que realmente es de confianza en él, que ha trabajado incluso antes de ser candidato a vicepresidente, trabajó con él, y como también de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces tenía un equipo que le apoyaba y se ha unificado estas 3 facciones, que hoy en día es importante, que en política no siempre a veces entienden que primero está la patria, que primero hay que pensar en Bolivia. Por su parte, el diputado del PDC, Higinio Arce, indicó a Radio Fides que las facciones de los rodriguistas, laristas y a los PDCistas se suman los denominados resentidos, quienes se han convertido en opositores a las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Hay 3 facciones, sin embargo, ¿no? Laristas, rodriguistas y del PDC. Exacto, eso es una lista de los laristas que están a un lado siempre oponiéndose a los proyectos del presidente Rodrigo Paz, y el resto es de los resentidos que está encabezado por unos 4 o 5. También son minúsculos. Para la Hora del País, Fides La Paz. Vamos a continuar con más noticias. Y diputada Hervas cuestiona a Blanco por denunciar mafias en IPFB y la ANH sin identificar a responsables. Durante la sesión de la Asamblea Legislativa de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, la diputada Claudia Hervas cuestionó al ministro
por sus declaraciones sobre las presuntas existencias de mafias al interior de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La legisladora observó que la autoridad no haya identificado a los responsables ni proporcionado nombres que permitan iniciar las denuncias correspondientes, por lo que pidió esclarecer quiénes estarían involucrados en estas irregularidades. Hervás también cuestionó la gestión del gobierno y sostuvo que las autoridades deben explicar de manera directa las dificultades que enfrenta el sector de hidrocarburos. Vamos viendo y dicen que hay unas mafias enquistadas en YPFB, en la ANH, ¿no? Y que más bien el decreto supremo ha permitido que ya no entre gasolina basura. El mismo ministro está diciendo que entre enero y febrero se enteraron y recién sacaron un decreto en mayo. Lento, ¿no? Lenta la reacción, ¿verdad? Realmente ya es una vergüenza y un insulto a la gente. Yo rescato sus disculpas, digamos, pero ¿qué estamos haciendo ahorita con los que están haciendo fila solamente aquí en la ciudad de La Paz? Porque supongo que cuando usted viene a trabajar debe pasar por las gasolineras, ¿no? Denuncian mafias, pero denuncian mafias sin nombres, sin pruebas, sin nada, pura retórica. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas mafias? Nos enteraremos, pues. Si no fuera por lo que ustedes hicieron, en este momento no habría ni siquiera procesos judiciales para nadie, porque se supone que todo hubiera estado bien. Y realmente solo a ustedes les pasa de todo. Les pasan marejadas, les pasan tornados. Vamos a continuar con más noticias. Deuda con Vitol y Trafigura puede encarecer nuevas importaciones de combustibles. La deuda de más de 1.046 millones de dólares que el gobierno reportó tiene con sus dos principales empresas proveedoras, 63 millones con Trafigura y 583 millones con Vitol, puede elevar el costo de futuras importaciones de combustibles debido al mayor riesgo financiero que enfrentan los proveedores, advirtió el analista económico Gonzalo Colque. Según su análisis, esta situación podría traducirse en mayores garantías, condiciones más exigentes y márgenes de utilidad más altos en los nuevos contratos. El analista sostuvo que el gobierno debe aplicar las diferencias entre el valor de las importaciones y las obligaciones acumuladas y definir un mecanismo para sanear la deuda. Recordó que hasta 2025 se cubría alrededor del 70 al 75% del valor de las importaciones, mientras que actualmente se estaría pagando cerca del 30%. Escenario que a su criterio evidencia una acumulación de deuda que puede afectar las nuevas operaciones de abastecimiento. Cobertura de las importaciones hasta el 2025 estaba en torno a un 75%, es decir, se pagaba un 70% del valor de las importaciones y así, digamos, rotaba ese fondo de financiamiento. Y ahora estamos hablando de una situación en que el gobierno estaría pagando solamente un 30%. Entonces, ahí no hay saneamiento financiero, más bien ahí hay una acumulación de deuda. Y si encima de eso queremos hacer licitaciones y queremos hacer nuevas adjudicaciones, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque no calificamos como un país capaz de pagar sus deudas. Y entonces cualquier oferta, en cualquier licitación que se presente, obviamente van a pedir más garantías, más condiciones y van a tener mayor margen de utilidad porque están haciendo un contrato de alto riesgo. Entonces, en ese sentido, lo más estructural es que el gobierno primero explique por qué hay esta brecha tan grande entre la deuda y el valor de las importaciones y segundo, cómo lo va a sanear. El analista económico Colque advirtió que la deuda del gobierno con proveedores representa uno de los principales problemas financieros para garantizar el abastecimiento y requiere ser aclarado antes de asumir nuevos compromisos con las empresas proveedoras. Es uno de los principales problemas financieros que tienen para el abastecimiento de combustibles. Creo que hace como 2 meses el ministro Blanco ya había señalado que se adeuda como 500 millones de dólares. Entonces, ese es el problema más importante.
Si el ministro señala que son 120 días de plazo para pagar el abastecimiento de combustibles, en este caso no se entiende cómo es que han llegado a más de 1.000 millones, porque esto, si ponemos a un ritmo de 250 millones, es más de 4 meses, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay un problema muy serio que todavía va a tener más repercusiones. Ayer en la interpelación, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que el Estado mantiene una deuda de $1.046 millones con proveedoras internacionales para la importación de carburantes. Vamos a continuar con más noticias. Paz encarga al nuevo ministro de Economía alcanzar la meta del 50-50. El 50-50 debe ser una filosofía de vida. El presidente Rodrigo Paz encargó al nuevo ministro de Economía, Cristian Morales, continuar con las transformaciones de la economía del país y lograr la implementación del 50-50. Pidió al nuevo miembro de su gabinete priorizar la implementación de las políticas económicas al margen del color político y asumir el reto de hacer realidad el proyecto del 50-50. Quiero que asuma un reto junto a su equipo del 50-50. Parte de la crisis o de la crisis que quieren generar a futuro algunos sectores de la vieja política es que el 50-50 no sea una realidad en Bolivia, que las autonomías no se profundicen, que el derecho a las regiones a poder desarrollar sus capacidades económicas sin depender de un gobierno central o un Estado centralista no se desarrollen. El 50-50 debe ser una filosofía de vida, debe ser un ordenamiento. Tiene que hacerse de forma adecuada. No es cuestión de nombrar 50-50 y con eso resolvemos el problema. No, son pasos que vamos a dar para matar el centralismo y darle una nueva vida a cada uno de los departamentos. La unidad de la patria se genera en función de la capacidad del desarrollo de la patria. Si la patria se desarrolla, la patria estará unida. El presidente Paz destaca el conocimiento del nuevo ministro de Economía por los difíciles 9 meses de gestión, especialmente en medidas complicadas como la estabilidad del dólar y otras medidas implementadas hasta la fecha. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a continuar en otro tema. PDC recomienda al presidente Paz aclarar el caso Cerimedo y las denuncias de Beller. Pide investigar caiga quien caiga. Eso, el presidente salir a un pronunciamiento claro, tiene que hablarle al pueblo boliviano y creo que yo también apoyo esa postura de que nuestro presidente nos hable a los bolivianos de manera directa. Frente a los cuestionamientos al silencio del presidente sobre el argentino Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller, el oficialismo PDC sugiere al primer mandatario aclarar estos casos. El diputado del PDC, Manolo Rojas, asegura que el presidente dirá su verdad sobre este escándalo y que está esperando que Nadia Beller diga todo lo que tiene que decir de manera oficial y ante las autoridades pertinentes. Veamos que la señora Nadia Beller un día dice una cosa, al otro día aumenta, modifica algunos elementos. Esperemos que diga todo lo que tenga que decir, se le está dando todas las garantías y en base a eso el presidente salir a un pronunciamiento claro. Tiene que hablarle al pueblo boliviano y creo que yo también apoyo esa postura de que nuestro presidente nos hable a los bolivianos de manera directa. ¿Para cuándo sería ese pronunciamiento del presidente del Estado? Entiendo que el Ministerio Público no ha tomado todavía la ampliación de la declaración informativa a la señora Beller. Espero que concluido aquello se pueda pronunciar nuestro presidente. Por su parte, el diputado del PDC, Higinio Arce, asegura que el presidente le hablará al país en los próximos días sobre su relación con Fernando Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller. El asambleísta, sin embargo, espera que Nadia Beller presente las pruebas de sus denuncias. ¿Debería salir el presidente en una conferencia para aclarar todo esto, diputado? Sí, yo creo que lo va a hacer en el transcurso de estos días porque es muy necesario aclarar a la opinión pública de que esto debe salir adelante con una aclaración, ya tanto del presidente como de todos los diputados involucrados en estos actos de supuesta corrupción, como lo han publicado una lista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí. El silencio no ayuda, ¿no? Absolutamente, en ningún lado no ayuda, pero sin embargo tampoco se puede dar sin tener juicios muy cabales para poder hacer estas declaraciones. Una vez que ya lo tenga, seguramente el presidente se va a dirigir al pueblo boliviano indicando de lo que está sucediendo y de lo que está detrás de esta confabulación en contra de nuestro gobierno. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiamos. Alcaldía de La Paz acuerda ajuste del contrato de aseo y proyecto piloto
piloto para optimizar el servicio. El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que se acordó en las últimas horas trabajar en 2 puntos para garantizar la continuidad del servicio de aseo urbano. Explicó que en el marco del Decreto Supremo 5660, el 28 de septiembre se firmará un contrato modificatorio que permitirá realizar el ajuste contemplando en la norma, además de implementar un proyecto piloto de optimización del servicio sin afectar su calidad. La optimización tiene el propósito de poder utilizar de manera más eficiente todos nuestros recursos, señaló. Dockweiler anunció que ambos componentes comenzarán a ejecutarse una vez suscrito el documento y que se instruirá a los trabajadores retomar las labores de recojo de basura en la ciudad, que se ha visto suspendido por más de 13 días. Trabajar en 2 puntos importantes. Primer punto fundamental es que de acuerdo al decreto 5660 vamos a firmar el documento contractual, el contrato modificatorio, el día 28 de septiembre, en el transcurso del día, a través del cual se podrá hacer el ajuste referido a lo que señala el decreto supremo, es decir, referido al incremento del diésel. El segundo elemento importante es que sin afectar de ninguna manera la calidad del servicio, vamos a entrar en un proyecto piloto de optimización del servicio. La optimización con el propósito de poder utilizar de manera más eficiente todos nuestros recursos. Esos 2 elementos estarán siendo desarrollados en el transcurso de esta semana y el 28 de septiembre, tal como se está redactando el documento, ambos componentes iniciarán o se ejecutarán. Se ha firmado un acuerdo en las últimas horas. En la mesa de diálogo han participado como mediadores la Iglesia Católica, además de los empresarios privados de La Paz y también el gobernador del departamento, Luis Revilla. Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 6 de la mañana, 46 minutos, 37 segundos. La primera pausa, enseguida retorna la hora del país matinal. Ya vuelve la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Continuamos con más noticias en la hora del país. Fides está en Cochabamba. David Chiri, con usted desarrollamos las noticias importantes. Buenos días, gracias. Iniciamos con las noticias desde Cochabamba. Les presentamos nuestros principales titulares. Una pareja que vendía terrenos fue secuestrada y torturada, por la que se pedía un rescate económico de $200,000. Gremiales anuncian movilizaciones inmediatamente termine el estado de excepción. El MAS le pide al primer mandatario renunciar y llamar a elecciones presidenciales, y asambleísta Evista le advierte que lo haga antes de que las bases salgan a las calles. Municipio de Colomi se declara en estado de desastre. Lluvias destruyeron 10 puentes, afectaciones en cultivos y más de 7 casas se encuentran en riesgo de derrumbe. A las noticias. Una pareja secuestrada y torturada por presuntos compradores de un terreno. Los secuestradores pidieron un rescate de $200,000. El coronel Eric Peralta, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, da cuenta sobre el violento hecho. A horas 4:50, el 25 de agosto, por instrucciones de la Central 110, personal de la FSC EPISUR, se constituyó a verificar en la clínica a 2 personas presuntamente heridas, esto en la clínica Asunción. Y en el lugar tomó contacto con las víctimas, en este caso son 2, la señora María Vargas, de 42 años de edad, el señor Aquilino Sandoval, de 46 años de edad, quienes en la entrevista preliminar manifiestan que el día 24 de agosto, a horas 15:00 aproximadamente, se constituyeron a sus tesenos a concretar la venta de un teseno, de su teseno. En ese momento toman contacto con los presuntos compradores, que eran 2. Inmediatamente, por la parte de atrás, en un vehículo, bajan 4 personas de sexo masculino, quienes comienzan a agredirlos físicamente, tanto al varón como a la mujer. Posteriormente de la agresión,
los llevan al lado de la angostura a un domicilio particular, donde también proceden a agredirles tanto al varón y a la mujer. El señor Sandoval fue sometido a actos de extrema violencia, sufriendo la extracción de una de sus uñas anulares. Asimismo, con un alicate le sacaron un diente, es lo que manifiesta la víctima. Momentos después, los captores exigieron la suma de $200,000 al hijo, con el que se comunicaron vía teléfono y concretaron. El monto aún no se establece cuánto entregó el hijo a los denunciados, pero posterior a recibir este monto, dejaron libres a las víctimas. Cambiamos. Desde el MAS y el Levismo piden la renuncia de Rodrigo Paz Pereira y le advierten que habrán movilizaciones. Johnny Choque. Autoridades como el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García, considera que el presidente Rodrigo Paz debe dar un paso al costado, ya que hasta el momento no solucionó uno de los temas más importantes, el tema del diésel, y las consecuencias que está dejando el Decreto Supremo 5676. Para mí debería él convocar a elecciones como corresponde. Si no tiene estructura, si no tiene una agenda para el país, si no tiene ministros, lo más ecuánime sería de que él pueda convocar a elecciones nacionales. Hemos escuchado informativos de que hay organizaciones sociales, hay el pueblo que está enojadísimo por el tema del diésel, por el tema del combustible, por el tema de que no hay estabilidad económica en el país. Por tanto, el pueblo puede llegar a enojarse de forma completa, los 9 departamentos. Y por eso reitero yo de que el gobierno central debería tomar una conciencia social y debería obedecer las sugerencias que se le brinda desde las bases, desde los pueblos, desde los sectores sociales. Por su parte, el asambleísta Saturnino Nina, de Alianza Unido por los Pueblos, justifica las movilizaciones de aquellos sectores que rechazan el Decreto Supremo 5676. Obviamente, yo justifico, este es un abuso de poder del gobierno. Por ejemplo, el decreto 5676, ¿qué? El tema del diéselazo. Cuando el diésel costaba 9 bolivianos, ahora nos quieren vender a 18 bolivianos. Y eso afecta a los sectores sociales, por ejemplo, a la gente de la zona sur, a los sectores que más necesitan. Esto les va a empobrecer más pobres. Entonces, el gobierno más bien tiene que, si es posible, si no tiene la capacidad de gobernar a todos los bolivianos y bolivianas, tiene que dar un paso al costado. Si no, caso contrario, se van a venir más movilizaciones y los sectores sociales van a romper el estado de excepción, como ya lo están haciendo en el trópico de Cochabamba. Johnny Choque, Fides, Cochabamba. Por su parte, César González, representante de los gremiales, hace notar la situación crítica del sector ante el costo del diésel. Se tienen problemas para pagar alquileres, se tienen problemas para tener medicamentos, para conseguir el material escolar para los hijos. Las ventas han bajado en un 50% y en ese entendido se ha determinado exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676, que está elevando el diésel a 18 bolivianos para un segmento de los diferentes consumidores en el país. Asimismo, afirmó que habrán movilizaciones una vez termine el estado de excepción. Sin embargo, espera que el gobierno atienda las demandas antes de que se inicien las medidas de presión. Tenemos reunión el miércoles, jueves en la ciudad de Santa Cruz, viernes en la ciudad de La Paz. Estamos articulando todo el país, pero ya se ha determinado salir en movilización el día siguiente de lo que prácticamente termine el estado de excepción, el cual vamos a respetar. Inicialmente marchas, hemos estado rechazando los bloqueos, pero consideramos que el gobierno nacional va a atender esta demanda porque existen salidas a este tema del diésel. No es que vamos a pagar a 18 bolivianos como ellos dicen, se hacen trabajar las refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz. Cambiamos y el municipio de Colomi es declarado en desastre y su alcalde pide ayuda a las autoridades ante la caída de puentes. Johnny Choque. Gracias. El alcalde de Colomi, Grover Nogales, declaró al municipio en estado de desastre debido a las intensas lluvias y desbordes que provocaron graves daños en varias comunidades. Hasta el momento se reportan 7 puentes vehiculares y 3 peatonales afectados, además de cultivos de papa, haba y otros productos, mientras unas 800 familias fueron cuantificadas como damnificadas. Son varios puentes que hemos
tenido que reportar que con el desborde han caído. Son 7 puentes vehiculares, 3 puentes peatonales, en la cual ha tenido también afectación en lo que viene a ser ya en el tema de sembradíos de haba, papa y otros. También queremos informar a la población cochabambina, al pueblo boliviano, que en el municipio de Colombia está en estado de desastre. Nos hemos declarado por la situación y pérdidas que hemos tenido en el municipio en este tema de lo que vienen a ser las intensas lluvias. A esta emergencia se suma la escasez de combustible que limita el trabajo de maquinaria destinada a atender las zonas afectadas. A ver, nosotros estamos en una situación bien complicada, nos falta el tema del combustible, estamos trabajando con 2 maquinarias. El anterior día fuimos justamente al surtidor para realizar la compra, nos hemos encontrado que nos querían vender a 18 bolivianos el litro. Existen varios sectores críticos en Colombia que necesitan ayuda, de ellos varios domicilios que se encuentran a punto de derrumbarse. De Caerani, en la cual una vivienda social también no se ha partido en 2, ha ido abajo. Tenemos que llegar a otras comunidades y para eso también necesitamos maquinaria pesada y combustible. ¿Cuántos riesgos todavía cerca del río? Son aproximadamente que están unos 6, ¿no? 6 que están al borde, y hay otras viviendas que se tienen que trabajar y estamos en eso. Johnny Choque, Fides, Cochabamba. Eso es lo más importante en noticias desde Cochabamba. Retornamos a este estudios centrales en la hora del país matinal. Ya vuelve la hora del país matinal. Con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Estos son titulares. Santa Cruz. Senador afirma que chats desdoblados por la Fiscalía revelan una billetera fría vinculada al caso Cerimedo con fondos por $132 millones. Trabajadores de salud anuncian nuevo paro este jueves y prevén instalar una reunión con el Ministerio de Trabajo. Apagón de varias horas en el aeropuerto Viru provoca retrasos en vuelos y genera reclamos. Amigos, ampliamos las noticias a continuación. El senador afirma que chats desdoblados por la Fiscalía revelan una billetera fría vinculada al caso Cerimedo con fondos por $132 millones. Gracias. El senador Leonardo Roca afirmó que a partir de los chats desdoblados por la Fiscalía identificó una denominada billetera fría o call wallet vinculada a Fernando Cerimedo. Concentra alrededor de $132 millones. Dimos cuenta de que era una call wallet o una billetera fría que se llama en criptoactivos. Empezamos a hacer las indagaciones justamente con estos datos que teníamos. Lo importante de esto y lo interesante de todo esto es que dentro de lo que son los criptoactivos, esta billetera que manejaba el señor Cerimedo, estamos hablando que en estos 6 meses recibió de diferentes fuentes, principalmente en los últimos 6 meses, cuentas de $9.581 millones, 4.500, 1.700, 1.000 millones, 975 millones. Eran de las fuentes que le han empezado a pagar ciertos montos. Y de esos montos que recibía, traspasaba a una serie de cuentas que son identificadas aquí en este informe, que son 10 cuentas vinculadas, una de 24 millones, otra de 8.46 millones, otra de $2 millones, otra de 234.000, otra de 195, 29.000, 22, 2.500 y 808 dólares. Grupo Fides Santa Cruz. Vamos a continuar con más. Y trabajadores de salud anuncian nuevo paro este jueves y prevén instalar una reunión con el Ministerio de Trabajo. Gracias. Robert Hurtado, de los trabajadores en salud, nuevamente entran en paro. Este jueves asistirán a la reunión con el Ministerio de Trabajo. Se ratifica el 27, el día jueves, pasado mañana, sea el resultado para conseguir el pago, que es lo que estamos buscando, podemos dar o ir en un cuarto intermedio. Mientras no sea para pagarnos, debo de decir también que vamos a asistir a una reunión que ha convocado el Ministerio de Trabajo y estaremos tomando decisiones también después de esta reunión en el Ministerio del Trabajo con la Gobernación. Seguro que es para frenar el paro. Mientras no esté la plata en la cuenta de los trabajadores, seguiremos con esta medida del paro de 24 horas el jueves 27. Jueves 27, está ratificado. También está ratificado que van a asistir a la reunión. Hemos dado lectura, ustedes son testigos
El ampliado se ha realizado y la mayoría, tanto de primero, segundo, tercer nivel y provincia, están de acuerdo con ingresar en paro, exigiendo el pago del bono de vacunación y la otra mitad del sueldo de los prefecturales, que hábilmente dicen que nos han pagado, pero nos han pagado la mitad nomás. Grupo Fides Santa Cruz. Vamos a cambiar. Alcalde sostiene que una nueva resolución del TCP cuestiona el argumento de propiedad de una familia sobre el mercado mutualista. Gracias. El alcalde Manuel Saavedra se cae el argumento de ser propietario la familia Crapuxi del mercado mutualista con resolución del TCP. Se cae el argumento de la familia Crapuxi cuando decían que ellos eran los dueños. Se confirma con esta sentencia. El derecho constitucional no establece derecho propietario. Eso lo establece la justicia ordinaria, la justicia civil. Es ahí donde esto se tiene que resolver. ¿Y cuál es la buena noticia? Que nosotros tenemos toda la documentación respaldatoria como para que esto sea un mero trámite, demostrando de que esos predios son de esta ciudad y siempre han sido de esta ciudad, desde la documentación de expropiación, los pagos, plan de uso del suelo y todo lo demás. Estos señores que quisieron hacer el tumbe del siglo a esta ciudad no van a poder demostrar nada, porque no tienen nada. Por otro lado, mientras eso se resuelve en la justicia ordinaria, el municipio queda en posesión de esos terrenos. El bien colectivo está por encima del bien individual y eso ha quedado claro con esta sentencia. No se discute más. Los señores estos que decían que la justicia constitucional les daba el derecho propietario, ahora no tienen ningún argumento para seguir afirmando eso. Porque no son los dueños, nunca han sido. Ellos tenían unos terrenos lejos. Es más, hay el respaldo de lo que pasó con esos terrenos, las veces que transfirieron, las veces que vendieron. Grupo Fides Santa Cruz. En otro tema, apagón de varias horas en el aeropuerto Viru Viru provocó retrasos en vuelos y reclamos de pasajeros. Gracias. El aeropuerto Viru Viru sufre un apagón de luces de varias horas y retrasa los vuelos. Los pasajeros manifiestan sus molestias. Santiago de Chile. No sé, los apagones nomás que vinieron, entonces eso ha retrasado el vuelo lamentablemente. 21:15 y está como a las 11. Se ha retrasado 2 horas, ¿no? 2 horas. Claro que sí, teníamos que haberle dado 1 hora, pero estamos atrasados. Bueno, realmente no sé lo que pasó. Sé que uno se preocupa por los apagones y inmediatamente uno dice el avión no va a salir y aparte que uno tiene 1 hora de llegada a su país. Ahora tenemos 2 horas de retraso, vamos a llegar de madrugada a Chile, pero no sé realmente qué pasó. Sí se prendieron las luces de emergencia del aeropuerto, pero no sabemos la... Sí, hay una demora sustancial, como siempre el BOA se atrasa entre 1 hora y 1 hora y media. Parece que se ha normalizado ya esto en el servicio, ¿no? Además, los apagones permanentes que han habido hace unos 10 minutos de luz y en la tarde habían habido más, es muy peligroso teniendo en cuenta que no solo es el flujo de personas que tiene, los sistemas que manejan aquí, sino también hay unas torres de control, entonces deberían tener planes de contingencia para ese tipo de elementos, ¿no? Grupo Fides Santa Cruz. Hasta aquí el bloque Santa Cruz, 7 de la mañana, 10 minutos, 40 segundos en el territorio nacional. Esta es la cotización del dólar para hoy. Miércoles 26 de agosto de 2026, tipo de cambio oficial bolivianos por dólar estadounidense, 11 bolivianos con 57 centavos. Ya vuelve la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Continuamos con más noticias en la hora del país matinal. Contactos directos, el turno de Loyola Fides Sucre. Edwin Urizar con usted. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. La temperatura actual en la ciudad de Sucre, 10 grados centígrados. La mínima de hoy fue de 8. La máxima será de 24. Hay cielo despejado a esta hora de la mañana sobre la bella ciudad capital de nuestro país. La bella ciudad cuna de la libertad americana, cuna de la independencia nacional. Iniciamos revisando algunos de nuestros principales titulares. Falta de recursos económicos pone nuevamente al sistema universitario en estado de emergencia y pide movilizaciones. Sector del turismo reclama por afectación a la conectividad aérea. El monopolio de la estatal de aviación está perjudicando.
y obreros anuncian descontento general ante decretos no consensuados. Aseguran que no le temen al estado de excepción ante la reactivación de sus movilizaciones. Esta y otras noticias a continuación en el desarrollo del bloque Sucre en la hora del país matinal. Iniciamos con el desarrollo noticioso. Falta de recursos económicos pone nuevamente al sistema universitario en estado de emergencia y pide movilizaciones. Tras una conferencia nacional realizada en Cochabamba, el sistema universitario ha ratificado su estado de emergencia y posible inicio de movilizaciones la próxima semana. La situación económica de las casas superiores de estudio es insostenible y ante la falta de respuestas, este sector se daría cita en la ciudad de La Paz para iniciar con las protestas, según informó el rector de San Francisco Javier, Walter Arizaga Cervantes. Por lo tanto, luego de haber escuchado esto y escuchar además los informes que se han dado, el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana hizo intervención señalando que había recibido una llamada del ministro de la Presidencia. La conferencia ha indicado que ante una llamada no se puede suspender el estado de emergencia. Además, se le ha indicado de que sea al más breve plazo posible esa reunión y se ha quedado que se pida que sea para el 31 de este mes, de agosto, y se daría un plazo hasta el día 19 de septiembre. Y en caso de no haber esa reunión que se ha indicado para resolver el problema económico del sistema de la Universidad Boliviana, el día 20 las universidades deberían concentrarse en la ciudad de La Paz y empezar con las movilizaciones. Y continuamos con más noticias. El sector del turismo en el departamento de Chuquisaca reclama por la afectación a la conectividad aérea, el monopolio de la estatal de aviación. A la fecha, el sector turístico no puede reactivar positivamente, si bien el apoyo y la respuesta de visitantes, turistas nacionales y extranjeros es favorable, la reactivación será imposible si la conectividad aérea a lugares de visitas es insostenible. Demoras, cancelaciones y en el caso de Sucre, la falta de vuelos directos perjudica de sobremanera, según informó el director de turismo de la gobernación de Chuquisaca, Pedro Salazar. Es muy importante recalcar que el tema de la certidumbre en el tema de los vuelos y de la conectividad ya ha sobrepasado muchísimo el tema de las afectaciones que tiene el sector turístico. Como gobernación hemos hecho conocer tanto al Viceministerio de Turismo, así como también al Ministerio de Obras Públicas, esta importante preocupación que no solamente proviene de las instituciones, sino de todo el ecosistema turístico. Hoteleros, agencias de viajes, guías turísticos, entre otros, están viendo afectados directamente por justamente esta afectación. El gobernador se encuentra en la ciudad de La Paz en este momento, junto a los secretarios de Desarrollo Productivo, Turismo, Cultura, y van a ser, entre otros temas, abordar porque se ha quitado la credibilidad a nuestro país y a nuestros destinos por la falta de certezas en el tema de los vuelos. Y más noticias, obreros de Chuquisaca anuncian descontento general ante decretos no consensuados. Aseguran que no le temen al estado de excepción ante la reactivación de sus movilizaciones. Escuchemos al ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, Marcelo Torres. El estado de excepción, en realidad, creo que ha sido una estrategia del gobierno para poder aprobar varios decretos, como nos está demostrando en este momento, ¿no? Varios decretos que van en contra de algunos sectores, y el último decreto, el decreto supremo 5676, que es de afectación a todo el pueblo en general. Creo que ha calculado mal, porque en realidad hay un fin de un estado de excepción, ¿no? Y ante la falta de compromisos, incumplimiento de compromisos en todo caso con varios sectores, ya varios se están manifestando en realizar probablemente movilizaciones una vez terminado el estado de excepción, ¿no? Pero y eso hay que ser sinceros, es una responsabilidad de parte del gobierno directa, porque no está logrando encontrar las salidas en base al diálogo, está sacando decretos, está tomando determinaciones
que va en contra de varias instituciones y en este último caso en contra de la ciudadanía y del pueblo en general. Y para el final, el órgano judicial ve con preocupación que proyectos de ley planteados aún duermen el sueño de los justos. No existe avance para su aprobación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Escuchemos el reclamo que realiza la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez. Lamentablemente debo decir de que no ha habido ningún avance, no existe un avance alguno, y lo vuelvo a decir y se lo he dicho en la reunión que tuvimos entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, en el cual se le ha dicho al presidente de la Cámara de Senadores de que no existe la voluntad política. Esto ya ha sido aprobado en comisión, está para el tratamiento en plenaria. Sin embargo, se ha hecho el aplazamiento. Nosotros como Tribunal Agroambiental nos hemos apersonado y hemos estado presentes en la Cámara de Senadores, en el Pleno, para poder exponer para poder exponer lo que refiere el proyecto de ley. Sin embargo, a la fecha no tenemos respuesta. Y hasta aquí el bloque informativo desde Sucre, la capital. En el informe de Urizar Campos y el departamento de prensa de Loyola Fide Sucre. Buenos días a todo el país. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Gracias por ese despacho. 7 de la mañana, 22 minutos, 14 segundos. Pausa en la hora del país. Ya vuelve la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Continuamos con más y porque la noticia así lo amerita, nos trasladamos hasta el Beni. Ha iniciado un bloqueo en la carretera Trinidad-Santa Cruz. ¿De qué sector se trata? Edgar Ramos, con usted. Muchísimas gracias, Gabriela. Efectivamente, hoy muy temprano ha comenzado el bloqueo en la carretera Trinidad-Santa Cruz en la comunidad Puente San Pablo por productores arroceros de la provincia Marván. Ellos exigen la anulación del decreto 5676 y en este preciso momento se encuentran reunidos los productores, toda vez que hay un contingente policial y militar que se encuentra muy cerca. Debidamente que se ha intentado dialogar con los bloqueadores porque hay un estado de excepción y se debe evitar ese tipo de bloqueos o manifestaciones en gran masa. Según el dirigente, en un contacto que tuvimos hace minutos nada más, no pudo dar más explicaciones, asegurando que se encuentran reunidos en este preciso momento, pero la carretera Trinidad-Santa Cruz está bloqueada en este preciso momento y en una hora más se podría definir si continúa o no este bloqueo en la carretera Trinidad-Santa Cruz, pese a que hay un fuerte resguardo policial en el lugar y también hay presencia de militares. Los comunarios, quienes están más o menos unas 200 personas en el lugar, están reunidos en el centro del bloqueo, determinando acciones a seguir tras un acercamiento que tuvieron con efectivos de la policía. Al momento la carretera está bloqueada. Gabriela, estaremos esperando el desenlace de esta reunión, que nos indicaron que por lo menos tendrán una hora y a las 8:30 tendremos luces si continúa el bloqueo en la carretera o finalmente desisten de ese bloqueo. Ese es el panorama acá en el departamento del Beni. Retorno contigo hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar. Esta noticia la estaremos ampliando en su bloque en minutos nada más. Reiteramos, bloqueo en la carretera Trinidad-Santa Cruz. Se trata de los productores arroceros de la provincia Marván. Están exigiendo la anulación del decreto 5676 que ha fijado el precio del litro del diésel a 18 bolivianos para grandes consumidores. Amigos, continuamos con más. Nos trasladamos hasta Fides Trinidad. Edgar Ramos, ampliamos esta noticia. En Oruro. Estamos en Oruro, Fides Oruro. Johnny Sarabia con usted. Gracias, buenos días al país. Vamos con informaciones desde Oruro. Comenzamos con los titulares. Importadores esperan que el nuevo ministro de Economía y Finanzas sea el hombre clave para salvar al gobierno que ya está en la cuerda floja. Al menos 3 municipios ororeños quedaron gravemente afectados tras la nevada del 18 de agosto y siguientes. Diputada Ponce aún recaba pruebas documentales para demostrar la corrupción en la empresa minera Guanuni.
Vamos con las informaciones. El sector de los importadores ve al nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Cristian Andrés Morales Burgos, como el hombre clave que puede salvar la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, que una vez más se encuentra en la cuerda floja a poco de finalizar el estado de excepción. Hay sectores radicales que quieren que se vaya. Nosotros no queremos eso, pero sí que responda a las demandas de la población, aseveró el presidente de la Asociación de Importadores de Oruro, Juan García, en contacto con Fides. Esperemos que este ministro tenga pues la capacidad y esté a la altura de las necesidades del pueblo. Nosotros estamos apoyando a lo que es la democracia, sin pedir nada a cambio, no estamos pidiendo nada a cambio, solamente que se cambie el modelo económico y que mejore la situación en nuestro país. Algo que está en manos de este ministerio es generar la normativa para que se cumplan los compromisos que asumió el gobierno en campaña, tras el caso del perdonazo tributario, enfatizó. Un perdonazo tributario que nos ha costado 12 años, en este momento no se está efectivizando, hay muchas trancas en las entidades de impuestos y aduana nacional. Anunció finalmente que serán los primeros en buscar audiencia con el nuevo ministro. Como importadores tenemos varios proyectos para mejorar el comercio exterior, anticipó. Hemos dejado proyectos, un proyecto de decreto supremo para superar el problema de los vehículos, también lo que es referente a las mínimas cuantías para que se amplíe de $3,000 a $5,000 para todos los comerciantes gremiales que hacen comercio en fronteras para poderles aliviar esa situación y también agilizar sus trámites. Cambiamos, al menos 3 municipios orureños son los más afectados por la nevada caída este año. Vamos con Manuel Yugar. Gracias. La Asociación de Municipios de Oruro, Andeor, reportó con base a datos preliminares que al menos 3 municipios del departamento sufrieron graves daños a consecuencia de las nevadas y las sequías registradas en las últimas semanas. El gerente general de Andeor, Eric Guaigua, informó que actualmente se realiza la cuantificación de las pérdidas para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños ocasionados por estos fenómenos climáticos. La afectación que han sufrido han sido 3 gobiernos municipales en lo que refiere al grado de afectación alta, luego medio alto 4, medio 15, bajo medios 2, bajo 3, sin reporte 8 municipios que no nos han llegado. Uno de los municipios más afectados sería Curaguara de Carangas, donde se habría registrado la pérdida de ganado camélido como consecuencia de las condiciones climáticas adversas. Curaguara de Carangas ha sufrido en esta nevada y helada, lo que refiere después el día entre el día domingo y lunes, muertes de camélidos. Está ya viendo mediante su UGR que se tiene dentro de lo que es el municipio, ver cuánto ha sido de grado de afectación. Hay que hacer notar a la población que estos datos que se tienen son preliminares. Para la hora del país, Fides, Oruro. Gracias, Manuel. Y en la otra cara de la medalla, productores lecheros esperanzados tras la última nevada caída en la región. Tenemos el detalle de Lidia Arancibia. Lidia, adelante, buenos días. Gracias, buen día, Johnny. Expectativa en los productores de leche. Las últimas nevadas y los pastos rebrotan y hay agua. Hemos sufrido, hermano, harto, y eso de comprar del fosaje se ha duplicado harto, hermano, los costos. Entonces, no llega a salir. Es por eso, hermano, ojalá empiece a brotar la alfalfa y con eso un poco ya nos va a dar paliativo, va a ser para los que tenemos hartito ganado, ¿no? Willy Victoria es productor de leche y entrega a la planta EVA. Por el cambio climático, la producción habría reducido. De un cupo de 12.000 litros, apenas habrían llegado a 7.500 litros. Nos han dado un mínimo 9.000 litros por día, tenemos que entregar, y un máximo 12.000 litros por día, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo, digamos, el pedido que nos está haciendo la planta, 7.000 a 7.500 litros, así nomás está llegando diariamente. Y mucho frío también ha hecho, hermano, y las vacas, tú sabes, en invierno siempre se bajan también, cuando hay verdecito van a llegar a subir también, ¿no? La producción. Para la hora del país, Fides Chayapata. Gracias, Lidia. Y el alcalde municipal de Oruro, Iván Quispe Gutiérrez, decide dar la cara y ponerse a derecho luego de que familiares de la señora Guadalupe Virginia Peña Méndez de Flores, fallecida el pasado martes 18 de agosto, determinaron iniciar un proceso contra el municipio por homicidio culposo, al considerar que debían haberse tomado previsiones ante el riesgo de la caída de ramas de los árboles en esa jornada de nevada.
La autoridad edil exteriorizó su pesar por esta pérdida y de manera contundente confirmó que se van a defender. Lo primero que como alcaldía toda nuestra consideración, sabemos que perder a un ser querido es irreemplazable, ¿no? Es un golpe muy muy duro. Y segundo, sabemos de que se estaría aperturando un proceso en el Ministerio Público. Nosotros estamos preparados para acudir y hacer nuestra defensa. No quiso referirse a lo ocurrido ese día, simplemente anticipó que en su momento se van a aclarar varios detalles. En su momento se va a aclarar muchas cosas. Lo único que yo les digo, este tema lo están llevando a un estado judicial y nosotros ya estamos preparados para apersonarnos al llamado de la autoridad. Y para el final, diputada Raquel Ponce aún recaba pruebas documentales sobre la corrupción en la empresa minera Huanuni. Una vez más con Manuel Yugar. Gracias. La diputada suplente Raquel Ponce informó que continúa recabando documentación e informes en el marco de las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción al interior de la empresa minera Huanuni. Ponce explicó que se solicitaron informes a diferentes instituciones con el objetivo de contar con documentación que permita respaldar cualquier denuncia que posteriormente pueda ser presentada ante las instancias legales correspondientes. Y con respecto al Ministerio de Minería, hemos solicitado también con copia investigaciones a la empresa minera de Huanuni, porque ahí también, de producto de esta investigación, se han denotado varias irregularidades, como las adquisiciones con sobreprecio. Entonces, seguramente son estas empresas las que han pedido 10 días para poder dar una respuesta a lo que estamos preguntando. La diputada aclaró que hasta el momento no se presentaron denuncias ante el Ministerio Público ni otras instancias judiciales, debido a que el proceso se encuentra en etapa de recopilación y verificación de la documentación. Todavía en investigación, porque necesito tener prueba documentada de lo que acontece. Yo necesito, y siempre me están comentando, me están indicando, ¿no?, que todo es con pruebas. Entonces les voy a demostrar que tengo las pruebas de todas estas irregularidades y luego vamos a iniciar las acciones que corresponden. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel, y eso es todo en materia informativa al inicio de esta jornada. Para la hora del país, Fides Oruro. Ya vuelve la hora del país matinal. Hoy, 26 de agosto de 2026, recordamos con profundo cariño y gratitud al padre Pérez al cumplirse 2 años de su partida ocurrida el lunes 26 de agosto de 2024 a los 80 años de edad. Su vida dedicada al servicio, a la fe y a los demás permanece en la memoria. A 2 años de su partida elevamos una oración por su eterno descanso y agradecemos a Dios por el legado que dejó entre nosotros. En su memoria, hoy a las 19 horas se celebrará una misa recordando los 2 años del fallecimiento del padre Eduardo Pérez Iribarne en el templo del Colegio San Calixto, ubicado en la calle Pichincha, entre Sucre e Indaburo, Ciudad de La Paz. YPFB y el Gobierno Nacional lanzan una ofensiva contra la corrupción en la comercialización. Continuamos con la hora del país matinal. Noticias en directo en la hora del país matinal. Nos trasladamos hasta Potosí. Walter Pinto con usted. Gracias, Gabriela. La Villa Imperial registró 1 grado bajo cero de temperatura mínima y se espera una máxima de 16. El deshielo no terminó y la nevada aún permanece en la cumbre del Coloso de Plata. Vamos a los titulares. Alcalde de San Pedro de Macha desmiente plan de alcaldes del MTS para destituir al gobernador René Joaquino. Nevada afecta a 26 comunidades en el municipio de Villazón, 850 familias damnificadas y casi 59.000 hectáreas de pastoreo perdidas. Fiscalía alista allanamientos y nuevas aprehensiones por millonario robo de mineral en Potosí. Sorprenden a una menor de 15 años consumiendo marihuana junto a sus compañeros en el baño de su colegio. Estos y otros informes a continuación. Según ha denunciado el propio gobernador René Joaquino en su cuenta de Facebook, alcaldes del MTS habrían confabulado en una reunión desarrollada en Sucre para iniciar un plan que acabe con la salida de René Joaquino del cargo. La nota especial la tiene Diego Quispe.
Gracias, Walter. En contacto con Radio Fides, el alcalde de San Pedro de Macha, Rolando Coria, rechazó categóricamente las publicaciones falsas difundidas en redes sociales que afirmaban un presunto plan de los alcaldes del norte Potosí para alejar del cargo al gobernador René Joaquino Cabrera, calificando el hecho como una falsedad absoluta. Yo desde este medio posiblemente escuche el hermano gobernador René Joaquino. Hermano gobernador, tienes que sentirte más bien a lo contrario, fortalecido, porque nosotros como municipio San Pedro de Macha y como provincia Chayanta siempre vamos a fortalecer la gestión del hermano gobernador. La verdad, hasta el día de hoy no sé quiénes son o por qué motivo lo hacen este tipo de publicaciones, este tipo de pamfleterío que es totalmente falso. Asimismo, el alcalde de San Pedro de Macha, Rolando Coria, manifestó que autoridades de esta región remarcaron que su rol principal es articular nexos con las altas esferas del gobierno para consolidar proyectos de desarrollo judicial. Además, aseguraron que continuarán realizando viajes de gestión para llevar presencia institucional y servicios a las comunidades del norte potosino. La verdad, sí, efectivamente, nosotros hemos tenido una audiencia con la doctora, que es la magistrada, entonces con la doctora Norma Velasco. Entonces, sí, efectivamente hemos llegado a Sucre 4 alcaldes de la provincia Chayanta, y yo como autoridad, como presidente de la mancomunidad de la provincia Chayanta, entonces yo soy el que verdaderamente tengo que buscar esos nexos, tengo que buscar lo que es el desarrollo en diferentes ámbitos. Entonces, de esa manera hemos tenido una audiencia, pero nosotros hemos ido a poder pedir lo que corresponde. Por ejemplo, en municipio San Pedro de Macha no tenemos nada lo que es un juzgado, una fiscalía. Todas esas cosas eran nuestras peticiones, pero en ningún momento se ha tocado del hermano gobernador. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Diego. Vamos a la frontera y las afectaciones por la nevada. Freddy Loaiza. Gracias. Tras la nevada registrada el 17 y 18 de agosto en la provincia Modesto Miste, la unidad de gestión de riesgo reportó 850 familias damnificadas y 920 afectadas en 26 comunidades. Así lo informó el ingeniero Johnny Delgado, responsable de la unidad de riesgo del gobierno autónomo municipal de Villazón. Sí, estamos hablando de que alrededor de 850 familias damnificadas que tenemos en nuestra provincia, 920 familias afectadas. Estamos hablando de más de 59.000 hectáreas de pastos nativos de pastoreo en las 26 comunidades que han sido afectadas y van a seguir siendo afectadas. Se tiene ya pronósticos de que este año está entrando lo que es el Super Niño, que vamos a tener fuertes sequías, lo que es en casi la mayoría de las comunidades de nuestra provincia, acompañado de lo que es esta nevada de la anterior semana que hemos tenido. Vamos a tener grandes pérdidas, sobre todo en el tema de disponibilidad de alimentos, lo que son para nuestros animales, ¿no? En el informe para la hora del país, Fides Villazón. A otro tema, Fiscalía lista allanamientos y nuevas aprehensiones por un millonario robo de mineral en Potosí. Gary Cárdenas. Gracias, Walter. El fiscal de materia, Juan José Quiroga, informó que continúan las investigaciones relacionadas con el último caso de robo millonario de mineral registrado en Potosí, con el objetivo de identificar a todas las personas que estarían involucradas en este hecho. La autoridad señaló que durante los próximos días se tiene previsto ejecutar órdenes de aprehensión y allanamientos en lugares considerados estratégicos como parte de las diligencias destinadas a recolectar mayores elementos y pruebas sobre este caso. En el último proceso penal, a manifestar en el denominado caso robo de 2 millones, se ha logrado ejecutar varias aprehensiones en contra de presuntos partícipes, pero la investigación continúa en dicho proceso penal, en razón de que hemos identificado más probables partícipes referente a una organización criminal que se dedica al robo de minerales. Es en ese sentido que en el transcurso de estos días vamos a ejecutar varios mandamientos de aprehensión, como también allanamientos inmuebles, que por estrategias de la investigación, no obstante, seguimos con las directrices bajo supervisión de nuestro fiscal departamental de Potosí. Es así que más adelante seguramente, ya cuando ejecutemos estos allanamientos de inmuebles, como también aprehensión de estos probables partícipes. Para la hora del país, Fides Potosí. A otro tema, sorprenden a una menor de 15 años consumiendo marihuana junto a sus compañeros en el baño de su colegio.
Esta menor ha sido sorprendida en su propio establecimiento. Este caso ha causado alarma en autoridades de sustancias controladas y demás autoridades que velan por la seguridad de los menores. Este mes se ha encontrado a una menor de edad con la posesión de sustancias controladas. Si bien son 3 gramos de marihuana, la misma hay que restablecer lo que vendría a ser y proteger los derechos de los estudiantes. Hay que tomar muy en cuenta que el consumo estaba haciendo dentro de la misma unidad educativa, entonces sobre todo nos alarma que la menor tenga 15 años. Entonces es por ello que nosotros estamos desarrollando la investigación, quiénes serían los traficantes que estarían ahora optando para venderles a los menores de edad. En ese entendido, ya no podemos aplicar lo que vendría a ser mochila segura o una inspección hacia los estudiantes. Alejandra Civil, secretaria de Desarrollo Humano del municipio, ya ha informado que la menor ya está con ayuda de defensorías y un equipo multidisciplinario. Ya se hace cargo de esta menor y se convocará a los padres de familia del establecimiento que está ubicado en la zona baja. Y en el final, falta de un instrumento político debilita al gobierno y alerta sobre una posible nueva Venezuela. Gary Cárdenas. Gracias, Walter. El antiguo militante del movimiento de izquierda revolucionario, Pánfilo Yapu, señaló que una de las principales debilidades del actual gobierno nacional sería la falta de un instrumento político sólido. Yapu sostuvo que esta situación podría generar dificultades para garantizar la estabilidad y gobernabilidad del país, por lo que consideró necesario fortalecer la estructura política que respalda al gobierno nacional, ya que cualquier intento de desestabilización del gobierno podría generar consecuencias negativas para Bolivia y provocar una situación similar a la que atraviesa Venezuela. Desde mi punto de vista, la debilidad del gobierno de Rodrigo Paz era no tener el instrumento político. Eso es la ausencia de un instrumento político. No permite la gobernabilidad, solvencia académica, política, técnica y todo eso. Entonces era un conglomerado de pequeñas siglas por la frustración que sufrió el pueblo boliviano del gobierno del MAS. Decidieron buscar una alternativa. Y esa alternativa, cuidadito que se acabe, y eso es muy riesgoso para el proceso democrático. Y esto es lo que quiero advertirle a todo el pueblo boliviano, cuidadito que estemos entrando, yo alguna vez he manifestado, a la etapa casi venezolanización. Para la hora del país, Fides Potosí. Cerramos bloque Potosí. Vuelvo con usted, Gabriela. Muy buenos días. Gracias, Walter. 7 de la mañana, 47 minutos, 27 segundos en el país. Ya vuelve la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Las noticias en directo a través de la hora del país matinal hasta Tarija, Daniel León. Noticias. Fides Tarija con energía limpia. Gabriela, gracias. Buen día, país. En el bloque Tarija. Cuando la economía se agudiza, golpea más a quienes a diario luchan contra el cáncer. En Chile las ganancias son buenas pero sacrificadas en la cosecha de productos. La seguridad jurídica debe ser prioridad para un país que necesita más certezas que incertidumbre. Abordemos lo anunciado. Cuando la economía se agudiza, golpea más a quienes a diario luchan contra el cáncer. Ayer en Radio Fides, una familia tocó fondo y pidió ayuda por una mamá. El pedido de su hijo. Sí, Señor, yo sé que tú puedes, Señor, cura a mi madre, Señor, haz un milagro, Señor, sé que tú puedes agarrar un milagro, acá te estamos orando mi hermana, mi abuela, todo, Señor, te pedimos, Señor. Tú dijiste, aunque estén 2 o 3, siempre vas a escuchar, aunque estén muchos, Señor, siempre vas a escuchar lo que nosotras hacemos, Señor, te pido que cuides a mi mamá, yo la quiero aquí, la quiero a mi lado, extraño sus besos, no que agarraba, me rascaba la cabeza. Se recaudó más de 4,000 bolivianos, se impuso la solidaridad de todo un pueblo frente a la carencia de oportunidades de tener una vida digna.
Cambiamos. En Chile las ganancias son buenas pero sacrificadas en la cosecha de productos. Sara Paredes nos cuenta que por día la gente gana por encima de los 250 bolivianos y hay jóvenes que por destajo llegan a ganar hasta 1.000 bolivianos, pero es sacrificado y de mucho riesgo volver a empezar, nos relata nuestra connacional que ya trabaja en Chile. Acá se llama, como decimos en Bolivia, por tantos, acá se llama por trato, sería que es por trato, es a lo que usted haga, digamos, y también se trabaja por día, en el tiempo de cosecha por día están ganando 25 lucas, que equivaldría a 230, con el cambio que está ahora 250. Y también por trato llegan a ganar, hay chiquillos que son muy rápidos, que llegan a ganar hasta 100 lucas por día. Recomendar a todos los chiquillos que están viniendo para Chile que siempre vean dónde llegar, averigüen en familias, que no se vengan así a la rápida, averiguar para no sufrir como hacen muchos chiquillos que vienen sin rumbo y a veces con sus maletitas afuera tienen que estar por ahí, porque aquí fácilmente no le abren las puertas a gente desconocida. Al respecto, la seguridad jurídica debe ser prioridad para un país que necesita más certezas que incertidumbre. Así lo comparte con Fides el abogado Esteban Ortuño. La seguridad jurídica es un concepto básico, que es un concepto que se tiene que aplicar, o sea, no se tiene que quedar solo en la teoría, ¿verdad? Es un concepto básico, es un instituto, lo pongamos así, jurídico básico para la función del Estado. Sin seguridad jurídica no va a haber absolutamente nada. No se va a poder hacer absolutamente nada en un Estado. Entonces, si nosotros no tenemos la seguridad de que vamos a producir, si no tenemos la seguridad de que los caminos van a estar expeditos para poder mover productos, para poder hacer economía y por último para poder movilizarnos en el Estado o poder realizar algún tipo de negocio en el marco de la ley, entonces, desde luego, ya no va a ser solamente el tema económico que se va a resentir, también va a ser el tema social, va a ser el tema de el proyecto de vida personal de cada persona, de cada individuo. Entonces esto, repito, es muy peligroso y se pierde la esencia del Estado. Por último, en Yacuiba con Wilfredo Díaz. El presidente Rodrigo Paz Pereira viene de la escuela de izquierda, por eso es muy importante conocer la ideología de un gobierno. Los países que han sido y son presididos por gobiernos de izquierda no están bien económicamente o siempre terminaron mal, a diferencia de la derecha liberal, es la conclusión y análisis del ingeniero Franz Heredia. Muchos dicen, ¿por qué tenemos que hablar de ideología? Pero eso es un poco pecar de ignorantes. O sea, hay dos modelos que gobiernan el mundo. Hay países que le va bien y hay países que le va mal. Y los países que tienen presidentes de izquierda le va mal. Así de claro. Vean Cuba, vean Venezuela, veamos Nicaragua, o veamos Brasil hoy en día. Ahí está Lula da Silva, gobernado por un presidente de izquierda, y vayan a ver cuánto está la inflación, cuánto está la deuda, cuánto están los índices de criminalidad. Y veamos todo lo contrario, ¿no? Otros países que están gobernados por derecha liberal. ¿Por qué Rodrigo Paz no se ha querido y no quiere identificarse qué línea tiene? Cobardía, ¿no? Timorato, muy tibio. No se define si le gusta el café frío o caliente, o blanco y negro. Desde Yacuiba, la hora del país. Gabriel, hasta aquí las noticias para la hora del país. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias por ese informe, reporte desde Tarija. Momento de trasladarnos hasta Trinidad en el Beni. Edgar Ramos. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, la humedad relativa del ambiente del 88%, tendremos una temperatura máxima de 35 grados centígrados, habrá calor en esta parte del país. Vamos rápidamente a los informes y vamos a irnos rápidamente a un contacto telefónico en el punto del bloqueo con el productor arrocero Brigidio Mamani. Tengo entendido que todavía sigue en reunión. Don Brigidio, gracias por estar en contacto. Hoy a comenzar el bloqueo muy temprano. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Sí, es verdad, ¿no? Aquí, Puente San Pablo de la provincia de Marván, municipio de San Andrés, departamento del Beni, nos hemos sido afectados con la escasez de los combustibles. Por lo tanto, pedimos a la ciudadanía que nos tenga paciencia, a nuestro departamento del Beni, también como Santa Cruz, que ya no podemos aguantar
estas leyes que está implementando el gobierno nacional. Por lo tanto, el sector productivo de la provincia de Marván, sector campesino, sector transporte y amas de casa, ¿no? Estamos en el punto de bloqueo que se ha lanzado mediante un cabildo en Puente San Pablo. Entonces estamos dando cumplimiento a nuestro bloqueo aquí con todos nuestros afiliados y nuestros ejecutivos y nuestros dirigentes de cada organización. Don Brigillo, tengo entendido que hay presencia policial y militar en el lugar, hay reuniones que han determinado. Hasta el momento, sí, están los efectivos, también hemos conversado con ellos, entonces tenemos un acuerdo, a ver, yo creo que se va a cumplir, ¿no? Entonces estamos a la espera de eso. La abrogación del decreto 56, sí, eso estamos pidiendo, hermano, porque ya nos afecta en gran manera, ¿no? Al pequeño productor con 120 litros y además hacemos fila un mes para agarrar los 120 litros, hermano, ¿no? Entonces, esa es la molestia aquí de los productores del sector campesino y por eso estamos aquí en el punto de bloqueo. Muchísimas gracias. Ahí están reunidos los dirigentes en el centro del bloqueo. Van a tomar decisiones, esto con una previa comunicación que habrán tenido con los efectivos de la policía, quien también se encuentra un contingente policial en el lugar. Cambiamos de información. Johnny Bello es secretario de Desarrollo Productivo en el departamento del Beni y pide al gobierno nacional liberar la importación de diésel y gasolina para que tengamos combustible y así no perjudicar a los productores, aseguró. Más vale lo que existe que lo que no existe, porque es lo que va a realizarse en el proceso productivo. Por ahí va la cosa. Y el otro tema es que tenemos que ver mucho con temas normativos. Hay que hacer unas modificaciones fundamentales a la estructura de la economía jurídica del país para dar viabilidad y facilidades a que estos procesos productivos se vayan encaminando de mejor manera. Bolivia, el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando necesitan urgentemente que haya una atención especial a temas, por ejemplo, como liberación de las exportaciones, que no existan cepos nunca más, que haya apertura, digamos, de posibilidades para que los empresarios puedan comercializar sus productos, para que exista libertad económica, para que no exista el peligro de lo que es una inseguridad jurídica que está lacerante en las espaldas como una espada de Damocles en la cabeza de los productores. Nadie invierte si tiene regulaciones de este tipo, son regulaciones perversas, por lo tanto, son demandas que estamos haciendo para poder abrir realmente las capacidades productivas. La gobernación del departamento del Beni le ha exigido mediante nota y se está haciendo gestiones para que se pueda importar desde Brasil hacia el departamento del Beni para abastecer de combustible tanto el Beni, Pando como también norte de La Paz. Y en la ciudad de Trinidad, Carlos Sangari, quien es de Sistema de Alerta Temprana, ha confirmado que por día se presentan 3 focos de calor que preocupa y esto va en aumento en la ciudad de Trinidad porque el humo se va haciendo más denso y ha afectado a algunos niños, aseguró. Tenido el día de ayer 3 focos de calor que se han manifestado. El primero fue por el sector de la Moperita. Trabajamos en conjunto con la policía bombero Tocopilla. Después se nos alertó de otro foco de calor que se generó en el sector de la Moperita, Villa Moisés, y también tuvimos otro cerca ahí de 20 de agosto que fueron incendios de pastizales, pero el problema aquí es la humadera. La madera muy espesa, entonces eso que hace que los niños inhalen la madera y tengan un poquito más de complicación en la respiración. Al parecer ahí hemos sacado la conclusión que ha sido una cadena de incendios de una sola persona porque han sido, o sea, sobre el trayecto. Entonces prácticamente estuvimos vigilando a ver si podíamos encontrar alguna. En el departamento del Beni existe un punto de bloqueo hasta el momento, es el puente San Pablo, por parte de los productores arroceros, quienes exigen la abrogación del decreto 5676, que ordena que el combustible se venda a 18 bolivianos a los mayoristas. Ese es el panorama informativo que se genera en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar, por las noticias. La hora del país hasta Pando, 9 departamentos en cobija. Juan Carlos Paredes. Muchas gracias, muy buenos días, país. Aquí las noticias desde la Perla del Acre. Hoy será un día que tendremos temperatura elevada, 36 grados. Aquí nuestros titulares. Policía cumple 3 días de la búsqueda de un menor de 1 año y 9 meses desaparecido en una comunidad rural de Pando. Precio de los artículos de la canasta familiar en los mercados de Cobija se han ido por las nubes en los últimos días. Ejecutivo del transporte de Pando denuncia que el tramo San Miguel, Puerto Rico, queda sin empresa para trabajo de conservación.
Vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. El comandante departamental de policía, coronel Erlan Monasterio, ha manifestado que la institución junto a miembros de las Fuerzas Armadas cumplen 3 días en la búsqueda de un menor de 1 año y 9 meses que ha desaparecido de una propiedad Colorado a 28 kilómetros de la ciudad de Cobija. La búsqueda se intensifica, pero que hasta el momento no se tienen resultados positivos. Estaríamos entrando al tercer día, se encuentra desaparecido este niño de 1 año y 9 meses. Personal policial se encuentra todavía, hoy día ha avanzado otro contingente para relevar y apoyar y seguir en la búsqueda. Tenemos conocimiento también que el personal ya de las Fuerzas Armadas está en el lugar ayudando y coadyuvando a la búsqueda. Hasta el momento no tenemos ningún reporte sobre la aparición del menor. Se sigue buscando, se sigue haciendo todas las gestiones correspondientes para pedirle, ¿no?, a Dios que ojalá lo podamos pillar al niño pronto y que sea con vida. Vamos a más noticias. Pablo Lima, ex dirigente de la FEJUVE, ha denunciado que en los últimos días los precios de los artículos de la canasta familiar se han ido por las nubes. Lamenta de que no se haga un control en los precios en los mercados de la ciudad de Cobija, teniendo en cuenta, dijo, de que existe una intendencia municipal, pero que no se nota el trabajo que realiza para el control de precio. Hoy ya estuvimos visitando algunos mercados y algunas tiendas de abarrotes, ¿no?, donde venden artículos de la canasta familiar. Lamentablemente, hay que decirlo así, los precios están por las nubes, siguen aumentando los precios de la canasta familiar. Es triste porque hay personas, imagínense, que viven del día y no cuentan con estos recursos para poder llevar a sus hogares. Hay gente que necesita. Yo le pregunto de la misma forma, señor alcalde, tiene un intendente que conoce que viene de la familia gremial, pero ¿saben qué? Pareciera que nomás ahí se quedan las cosas. ¿Por qué no vemos control del internet? Vamos a más noticias. Ismael Salvatierra es el ejecutivo de la Federación del Autotransporte 11 de octubre. Denunció que el tramo de carretera San Miguel, Puerto Rico, quedó sin empresa para ejecutar trabajo de conservación luego que la empresa adjudicada desistiera del contrato. Todo esto explicó por la subida del costo del precio del diésel. Una empresa de ellas se adjudicó y vino ya este diéselazo ¿no? Y la empresa vio eso, pues que sobre todo que el monto, como le digo, sumamente bajo, porque nosotros tratamos de que nos suspendan un poco, por lo menos en ese tramo, porque sabemos cómo no es ese tramo de conflictivo, ese tramo es el más dañado que hay desde el bajo de Puerto Rico hasta aquí, hasta donde están trabajando los chinos. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que se debe hacer, sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han obtenido con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso por dentro, y así quedará limpio también por fuera». Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida.
Acuerdo entre la Alcaldía de La Paz y La Paz Limpia con la mediación de la Iglesia pone fin al conflicto y se reactiva el recojo de la basura. Lancheros del estrecho de Tiquina sin combustible y están a punto de paralizar operaciones. Concejal desafía a Sánchez Berzaín a presentarse en el Alto tras ser favorecido con acción de libertad. Amigos, ampliamos las noticias y preacuerdo entre la Alcaldía y La Paz Limpia con la mediación de la Iglesia pone fin al conflicto y se reactiva el recojo de la basura. Felices, el día de hoy les damos esta noticia, se ha llegado a un acuerdo y pues se restituye el servicio normalmente del recojo de la basura. Un acuerdo entre la Alcaldía Municipal de La Paz y los trabajadores de La Paz Limpia, con la mediación de la Iglesia Católica, el gobernador de La Paz y otras representaciones. Se pone fin al conflicto de 15 días de la basura. El acuerdo tiene que ver con un ajuste del 10% establecido por el Decreto Supremo 5660. El alcalde municipal de La Paz, César Doweiler, explicó las dificultades del municipio, que enfrenta un déficit de 220 millones de bolivianos para este año y que no hay respaldo para un incremento de la tasa de aseo urbano. Bueno, dos elementos que hemos podido conversar. Se han expuesto los requerimientos que tenían las empresas, los trabajadores, de los cuales dos era imposible que podamos como gobierno municipal nosotros resolverlos porque hay un marco normativo que nos impedía poder asumir estas decisiones, pero otros dos sí los hemos logrado avanzar. Primero, en el marco del decreto 5660, que señala que únicamente hagamos el reajuste de las tarifas en el contexto de que se ha incrementado el diésel, pues eso ya hemos trabajado y el 28 de este mes vamos a firmar el documento. Y el segundo tiene que ver con la optimización del servicio, es decir, ellos han propuesto que se puede reducir sus costos si optimizamos el servicio. Nosotros hemos dicho, está bien, todo que tenga que ver con optimización nos parece muy buena noticia, hay que ser más eficientes, pero no se puede castigar la calidad del servicio. Así que nos hemos comprometido en que ellos van a hacer un proyecto piloto de optimización sin castigar la calidad del servicio y si esto funciona, por supuesto, se ejecutará y se implementará en la ciudad de La Paz. El conflicto de la basura dejó a la urbe paceña 2 semanas de acumulación de desechos y su dispersión por toda la vía pública, poniendo en riesgo la salud de la población paceña. Desde anoche el operador La Paz Limpia reactivó al 100% el recojo de las toneladas de basura acumulada en La Paz. Se puede asumir acciones a título de una protesta que estén afectando otros derechos. En ese sentido creemos que va a ser muy importante que jamás, no solamente en La Paz, sino a nivel nacional, se utilice el no recojo de la basura como medida de presión. Esperemos que esto se pueda dar el día de mañana a través de una resolución constitucional y los ciudadanos paceños o los ciudadanos bolivianos no suframos circunstancias como la que hemos vivido estos 15 días. Para la hora del país, Fides La Paz. Vamos a continuar con más noticias y los microempresarios del Alto conceden plazo hasta mañana al gobierno, esto para anular el decreto supremo 5676. No estamos de acuerdo con este decreto. La dirigente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa, Delfina Mamani, demandó al gobierno la anulación del Decreto Supremo 5676 que establece un precio diferenciado del diésel para grandes consumidores. La representante del sector dio un plazo que vence mañana para que las autoridades atiendan este pedido y expresó su rechazo a la medida al considerar que el incremento del costo afecta a las actividades productivas y comerciales de distintos sectores, particularmente el alto. De 5676 estamos muy enojados y enfadados porque, señor presidente, este decreto nos está matando a todos. Como sector productivo, gremial, obreros, estamos enojados. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo está subiendo. Al decretar, nos quiere matar, nos quiere enterrar a nuestro sector. Yo, como sector textilero, lamentablemente todo está subiendo. Estoy muy enfadada. Transporte, lo que nosotros pagamos de acá, del Cebo, para llevar las telas hasta la zona boliviana, me cobran 40 bolivianos el transporte. Mamani señaló que sectores como el textil, metal, madera, cuero y melaminas enfrentan un aumento de sus costos, incluido el transporte, y pidió al gobierno tomar en cuenta estas demandas. Advirtió que si no reciben una respuesta favorable dentro del plazo planteado, los microempresarios evaluarán medidas de presión y movilizaciones. Que elimine el decreto, que no estamos de acuerdo con este decreto.
nos está matando a todos los sectores. Y peor todavía, el sector productivo. Vamos a salir a las calles. Señor presidente y autoridades pertinentes, ministros, ministras, pedimos que tomen en cuenta que el pueblo está sufriendo. El pueblo somos nosotros, los paceños, los salteños y los de 20 provincias de la cual nosotros representamos. No estamos de acuerdo con este decreto. Rocío Chávez, Fides La Paz. Vamos a continuar con más lancheros del estrecho de Tiquina sin combustible y están a punto de paralizar operaciones. Nos provisionen ya con gasolina al estrecho de Tiquina. Bueno, no tiene que pasar de mañana, porque el día jueves ya prácticamente estamos paralizando el estrecho de Tiquina. Los lancheros del estrecho de Tiquina se encuentran alarmados por la falta de combustibles, especialmente gasolina para operar con sus embarcaciones. Dirigentes del sector llegaron a La Paz para pedir a las autoridades de gobierno solución a este conflicto porque se verán obligados a paralizar operaciones por la falta de combustible. Manifiestan que la gasolina es el insumo principal y primordial para prestar sus servicios. Hace ya más de 15 días, YPFB ya no nos apriviciona, ¿cómo es esto? El combustible, gasolina, la gasolina principalmente. Bueno, no conocemos por qué. Sabemos que en todo Bolivia hay dificultades en la provisión de combustible, gasolina, pero sin embargo el estrecho de Tiquina funciona con el combustible. Nosotros somos transportistas lacustres del estrecho de Tiquina, que cuando no hay gasolina prácticamente pues quedamos paralizados, ¿no? En este momento, por eso es que nosotros venimos a la ciudad de La Paz para pedirle a la directora distrital comercialización de plantas en Cate al Alto para que atiendan nuestras necesidades de manera urgente. Los lancheros del estrecho de Tiquina contaron que tienen que recorrer kilómetros en busca de una estación de servicio para proveerse de un poco de combustible. Lo que está pasando hoy es lo siguiente: nosotros, los compañeros transportistas lacustres, están viajando, si vale el término, al surtidor más próximo, que es a 40 kilómetros de la localidad de San Pablo de Tiquina, al estrecho de Tiquina. Están yendo a pernoctar, a dormir. Prácticamente YPFB tiene conocimiento de esos detalles, pero no les interesa, ¿no? Prácticamente. Y por eso es que nosotros estamos comunicando mediante la prensa, la opinión pública, si entre hoy y mañana no nos provisiona, no llega el cisterna al estrecho de Tiquina, lamentablemente vamos a tener que paralizar el estrecho de Tiquina. No nos queda otra. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país, La Paz. Continuamos con la hora del país, La Paz. Continuamos con más noticias en la hora del país. La Paz. Concejal desafía a Sánchez Berzaín a presentarse en el Alto, esto tras ser favorecido con acción de libertad. Han pasado 23 años. Esos niños que han nacido en 2003, hoy en día tienen 23 años. A esa juventud que está formándose, les menciono que no debemos olvidar lo que ha pasado en 2003. El vicepresidente del Consejo Municipal de El Alto, Omar Carapi, emplazó al exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, a retornar a la ciudad de El Alto luego de que la justicia le otorgara una acción de libertad por los hechos de octubre del 2003. Que venga a El Alto, afirmó el concejal, quien advirtió que el exministro no tendrá una recepción favorable. Emplazo a este señor que venga y vamos a ver cómo le va en la ciudad del Alto. No creo que les reciban con guirnaldas, no creo que les reciban con esto. Tenemos una justicia podrida, ¿no? Y nos salen con esta acción de libertad con este señor. Todos lo conocen como Sánchez Berzaín, pero todos lo conocen como Soso. ¿Qué nos está diciendo la justicia? La justicia nos está diciendo que el 2003 era una lucha de niños entre soldaditos con civiles. No era así. Que el 2003 era una película que se han matado entre algunas fuerzas armadas y civiles, y no era así. El concejal señaló que la población alteña mantiene presente los hechos y las muertes de octubre y rechazó que se minimice lo ocurrido durante esas jornadas. Acarapi afirmó que más de 67 personas perdieron la vida, entre ellas civiles, mujeres, adultos mayores e incluso un niño, durante el conflicto por los hidrocarburos. Asimismo, pidió a las nuevas generaciones recordar estos acontecimientos. Este señor ha matado a más de 67 personas, entre ellos un niño, Alex Marialicona, mujeres, varones,
jóvenes, adultos mayores han muerto por la defensa de los hidrocarburos. Nadie nos va a quitar ese hecho histórico que ha pasado. Nadie nos puede mentir sobre lo que ha pasado en el 2003. Pero ¿qué dice la justicia? A este señor le dan acción de libertad. ¿Qué quiere decir? Que este señor puede retornar a Bolivia, puede ir a cualquier departamento, puede salir, puede entrar, puede salir, puede entrar. Y de paso, ayer escuchaba en un medio de comunicación, nos dice que no voy a volver si no me garantizan que se vuelva a un estado de república. Este señor ahora nos quiere poner condiciones. Rocío Chávez, Fides La Paz. En otro tema, diputado Pacheco demanda orden de aprehensión, esto contra el gerente de la Caja por no presentarse a declarar 2 veces. Presenté un memorial solicitando que me hagan a un lado a mí de la denuncia, solicitando de que él quiere declarar en Tarija, solicitando que se cierre el proceso. El diputado Rolando Pacheco denunció que el gerente general de la Caja Nacional de Salud, Germán Hoyos, no se presentó a declarar en 2 ocasiones ante la Fiscalía por sus denuncias de enriquecimiento ilícito y por presuntas irregularidades en la compra de 2 tomógrafos. Pacheco demanda al Ministerio Público aplicar lo que en ley corresponde, el mandamiento de aprehensión contra el gerente de la Caja. Dijo que es lamentable que Hoyos se esconda y no vaya a declarar para esclarecer estos hechos. Lamentablemente la Caja Nacional está totalmente penetrada por la corrupción a la cabeza del doctor Hoyos, que se presenta a declarar, que no le huya a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que actúa en buena fe, que no tiene nada que ver en los delitos que nosotros hemos denunciado. No esperemos que el Ministerio Público actúe con toda la objetividad y la celeridad posible, porque los bolivianos, las bolivianas, queremos que se esclarezca este hecho. Yo ya he pedido, a ver, si es primera, si es segunda, ¿qué corresponde si es que no va a declarar? Orden de aprehensión. Nosotros hemos pedido como diputado, como denunciante, de que se emita una orden de aprehensión, como establece el artículo 226. Entonces nosotros vemos de que el doctor Hoyos le está huyendo a la justicia. En vez de venir a dejar cartas aquí a mi persona, tiene que responder a la justicia y a los afiliados. Hace unos días el gerente de la Caja negó irregularidades en la compra de los tomógrafos y en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Denuncias presentadas por el diputado Rolando Pacheco. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. La hora del país. La Paz. Más noticias en la hora del país, La Paz. Y legislativo municipal se ha pronunciado con respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad de El Alto, que está denunciando demora en informe sobre la gestión de Evacopa. El presidente del Consejo Municipal de El Alto, Omar Acarapi, cuestionó al alcalde Eliezer Roca por no presentar después de 110 días de gestión el informe sobre las condiciones en las que recibió la administración municipal y las presuntas irregularidades de la anterior gestión. Acarapi recordó que el alcalde había anunciado que presentaría el reporte en los 100 días y lo emplazó a cumplir este compromiso. Les recuerdo la palabra del alcalde, hermanos. En 100 días voy a dar mi informe para ver cómo he encontrado la gestión municipal. 110 días ya ha pasado, señor alcalde, y naranjas, ni limones, ni nada, hermanos. No pasa nada sobre la gestión que ha sufrido la señora Evacopa, que hemos visto lo que ha hecho la señora Evacopa, su gestión en total. No tenemos ni un informe de cómo se ha encontrado el Hachauta. Ya han pasado 110 días y creo que es meritorio que el señor alcalde salga con los papeles y nos diga, estos son los responsables, a estos hay que hacer una auditoría y a estos hay que meterles un proceso por todo lo que han robado a la ciudad del Alto. También ya estoy llegando, ya voy a dar el informe. Esta semana se ha comprometido y yo le emplazo al alcalde. Acarapi también informó que solicitó una petición de informe sobre una vagoneta que, según afirmó, fue adquirida en 2023 durante la gestión de Copa por un monto elevado. El concejal cuestionó el destino de este vehículo y pidió conocer dónde se encuentra, qué placa circula y qué servicio está prestando al municipio. El alteño, la alteña quiere saber quiénes son los responsables que han sacado la plata de los hermanos salteños. Se ha comprado, he pedido una petición de informe, eso les doy el detalle, hermanos, sobre la movilidad que se ha comprado en el 2023, una vagoneta que costaba $500,000, que lo ha hecho la gestión de la señora Evacopa.
Vamos a continuar con más noticias en la hora del país La Paz y establecer un contacto directo con Fernando Huacotes, el secretario general de la Federación La Sunta. El fin de semana se ha registrado enfrentamientos, heridos y quema de vehículos en La Sunta, donde hay conflicto por la minería ilegal. Don Fernando, el informe con ustedes se ha conocido en las últimas horas que existe preocupación en la población toda vez que la empresa, este sector que está siendo señalado como operadores de la minería ilegal, habrían rescatado dos maquinarias, estas maquinarias que han sido retenidas por los comunarios a la espera de que se pueda resarcir los daños que se está causando. Don Fernando, lo escuchamos. Muy buenos días, hermana periodista, ¿no? Quien le habla es Fernando Huacotes, el secretario general de la Federación La Sunta. Es verdad, ¿no? En una decisión magna, ¿no? De la Federación y el distrito se ha decidido, pues, tomar, ¿no? Estas maquinarias para que haga el resarcimiento, ¿no? De todos los daños ocasionados, pero el día, ¿no? Que hemos tenido el cabildo, las centrales han decidido, pues, llevar a un buen resguardo, ¿no? Por lo tanto, comunarios de la comunidad Río Seco se organizaron, ¿no? Encapuchados, bueno, atacaron a nuestros comunarios de distintas centrales, ¿no? Y lo cual, pues, hicieron quitaron, ¿no? 4 maquinarias pesadas, ¿no? 2 volquetas y 2 palas, ¿no? Los quitaron encapuchados, pegándoles. Entonces, por lo cual 4 quedarían en manos de ellos, hermana periodista. Muy bien, don Fernando, entendemos que se ha presentado una denuncia. Usted nos precisa cuál es la situación, una denuncia en contra de su persona y otras debido a este hecho que se ha registrado el fin de semana. Los denunciantes serían los comunarios, usted nos informa, comunarios del sector que está siendo involucrado en este caso. ¿Cuál es la información que se tiene? Sí, el día de anoche, ¿no? Nos llegó una citación de Acción de Libertad, ¿no? Pues denunciado por la comunidad de Río Seco, ¿no? De 3 compañeros nos denunciaron. Bueno, nosotros ya nos íbamos a esperar, ¿no? Este tema, por eso hay veces el que busca justicia, el que protege la fauna, es pues enjuiciado, es encarcelado. Pero nosotros como dirigentes, pues la base nos dio todo el respaldo y lo cual, pues como dirigentes estamos aquí siempre, ¿no? Firmes, no estamos haciendo daño, no estamos haciendo injusticias y por lo tanto, pues como dirigentes vamos a estar aquí presentes, hermana periodista. ¿Por qué se lo está acusando y para qué día y hora está fijada la audiencia? La hora es para las 8:33, ¿no? Ahorita enseguida ya vamos a estar en la audiencia. No nos están incriminando que nosotros íbamos de secuestros, dicen, no, cosa que en ningún momento ha sucedido, no, lo cual es todo falso, no, por eso nosotros no tenemos nada que temer, por lo tanto vamos a estar ahí presentes. Se habla de la comunidad Río Seco, sin embargo se ha individualizado a la persona que presentó esta denuncia. Sí, no, 3 compañeros son los que habían presentado, no, Justiniano Tezazas, Graviel Zemberto, ¿no? Esas 2 personas serían los que nos están denunciando. Muy bien, le agradecemos por el contacto, don Fernando Huacotes, el secretario general de la Federación de la Sunta, y estaremos realizando el seguimiento correspondiente a esta audiencia que se instalará en minutos nada más. Amigos, hasta aquí la hora del país La Paz. Nos reencontramos a mediodía en la hora del país meridiano. Permiso. Radio Fides presentó La Hora del País, La Paz.